María Mercedes Mechi Margalot, 3 medallas de oro panamericano, 2 medallas de bronce olímpica, 1 de plata, un campeonato mundial, una Olimpia, odontóloga, desde hace 16 años en ESPN, periodista, flamante relatora de fútbol, bueno, no tan flamante, relatora con de título, fútbol flamante con título. Y de hockey. ¿Qué más? Digo, polifuncional cuando jugaba, polifuncional ahora cuando trabaja, gran lectora. Gracias por estar, acompañarnos con esto de los secretos del oficio, Mechi. Bueno, viste que cuando uno lo presentan y te vas poniendo más grande, en el fondo digo, ya si me presentás, que no tenés por qué saberlo, pero como una buena hija y una buena amiga, después todo el resto va y viene, y cada día que transito estoy más convencida de eso. Pero sí, todo lo que dijiste es cierto, es verdad. Sí, es verdad. Sorprende a veces. Cuando pero te dicen todas esas cosas a uno... Sí, yo de verdad son etapas de la vida. Es como que en el fondo vos decís todo eso y yo digo, ya está, todo eso ya pasó en algún punto. Y lo que pasó, yo no vivo el recuerdo. Lo que me emociona es lo que está por venir, que claro. Nunca sé tampoco qué está por venir. Ya vamos a hablar de lo que está por venir, pero... Si me lo puedes esclarecer, genial, porque vengo de terapia, así que... Yendo un poquito para atrás, ¿cómo era Mechi chiquitita? Chiquitita, 4 años, ponele. 4, 5, 6, ¿cómo? Contaba mamá que... muy alegre, muy divertida, muy locuaz. Yo aprendí a leer sola, por ejemplo, a los 3 años. Marco esto, ¿por qué? Porque como yo soy del 28 de junio, era la más chiquitita y en ese momento te atrasaba en el colegio. Claro. Pero claro, yo tenía una hermana más grande, a los 3 ya sabía leer sola, entonces me mandaron lo más rápido que podía para no aburrirme. Muy alegre, muy intrépida, pero por sobre todas las cosas muy payasesca. Era algo que lo fui dejando en el camino. Ahora me transformé más en una persona seria y osca que otra cosa, debo convencerte. No, porque la gente por ahí ve la pantalla y cree otra cosa, pero no. Bueno, mucho no te creemos, pero ¿jugabas a qué? ¿Jugabas a qué cosas? ¿Jugabas a ser periodista en algún momento? No, yo te voy a decir algo. Me encantaría que suene más romántica la profesión que tengo hoy, pero lo cierto es que de chiquitita siempre amé el deporte, eso sí, eso siempre amé el deporte. Me acuerdo cuando yo tenía... ¿Ibas al club? Sí, pero digo, nosotros teníamos velero y estábamos una vez en el velero y unos amigos de papá y mamá, supongo, yo tenía 4 años, me preguntaron qué quería hacer cuando sea grande. Y yo dije ir a una olimpiada, que después, bueno, uno lo corrige como juego olímpico, pero claro. Digo, porque yo me crié con un papá súper deportista y siempre se veía el deporte y el hombre en casa, por ejemplo. Y yo me sentaba pero nunca en el hockey, no pensaba. Yo me acuerdo la pista de atletismo, esas imágenes, viste, que tenía, y siempre me cautivó eso. Con lo cual, en lo único que sí puedo decir de chiquita es el deporte. El juego olímpico, pero porque no imaginaba en qué deporte tampoco. Eso sí. ¿Y el fútbol cuándo te llega? ¿En qué momento? El periodismo me llega... El fútbol, antes del periodismo. Es que el fútbol en realidad no era una familia futbolera la mía. Mi viejo no era un tipo futbolero. El fútbol me llega como parte del hockey en algún punto, porque claro, las entradas en calor son con una pelota de fútbol, los picaditos. Hubo un momento en mi vida donde yo una vez por semana jugaba al fútbol 5 con amigas, muy controlada porque estaba en el seccionado y no me podía pasar nada. El fútbol, te vas haciendo amigas con las del club y hay equipos de fútbol que ves y hay seguimiento. Digo, tiene más que ver con eso, no tanto en una casa con 3 mujeres y un padre que no era muy futbolero. Entonces me llegó más que nada de la mano del deporte mío toda la vida. Pero eso es verdad. ¿Qué leías de chiquita? ¿Graciela Montes? ¿Qué leía? Fui leyendo variado. Hoy me transformé más en una ávida lectora más de grande, porque también yo iba a un colegio, doble escolaridad.
Después hice la facultad mientras estaba en el seleccionado, al mismo tiempo mientras entrenaba con el club, con lo cual, entre todo lo que leía, estudios y todo, yo creo que me transformé en una gran consumidora de libros ya más de grande, más cuando tuve tiempo, más cuando vivía afuera tantos años que por ahí me devoraba 3 libros en una semana, o sea, desde ese lado. Y aunque parezca mentira, hasta el día de hoy leo cualquier cosa menos deporte. Vos ves, tengo una biblioteca bastante grande en casa. Uh-huh. Y vas a encontrar muy pocos libros de deporte. Y los que encuentres seguramente el 80% me los regalaron. Pero si no, no. Leo mucho biografías. Las biografías me llevaron a obras de eso, que yo leí la biografía de Oscar Wilde y por ende leí su obra. Leí Memorias de Adriano y por ende leí la biografía de Marguerite Yourcenar. Es como depende. Tengo miles de pendientes de libros, pero por ahí me compro otros porque ese momento determinado de la vida me llevó a leer otra cosa. Es poco deporte y es mucho más historias noveladas. Siento nada de autoayuda, nada de ese estilo de libros, no, nada, eso no. Tenemos una campaña que estamos por lanzar que es Leer para Crecer, Leer por Placer. A mí me encantaría... La segunda parte. Yo te voy a decir algo. Somos una sociedad que lee poco. En comparación, yo tuve la suerte de vivir en Países Bajos, en Holanda, 3 años, con lo cual digo, en Europa vos ves y la gente en los medios de transporte está todo el tiempo leyendo. Yo creo que hay una cuestión cultural por un lado y hay otra cuestión que... El otro día discutía esto con unos amigos, le digo, los libros son caros acá. Me dice, depende. Bueno, sí, a ver, podés venir a zona de microcentro y todo, pero si vos querés ir... y comprar un libro son bastante más caros. O sea, yo en un momento me convenía comprarme libros, no sé, veraneando en Punta del Este, por ejemplo, porque tienen menos impuestos al libro en Uruguay que los que tienen en Argentina. Entonces yo digo, bueno, hoy yo no sé cuánto leen, hoy se cambió muchísimo el mecanismo de lectura, pero... A mí me encantaría estas oleadas. Igual tenés las librerías de viejo de Corrientes, ¿no? También como alternativa. Por eso te quiero decir, digo, sí, el que quiere leer puede leer y también lo puede hacer con precios accesibles y todo. Yo creo que en general también a veces me llama la atención el libro, los precios de ciertos libros. Sí, es cierto, es cierto. Eso es verdad. Pero me parece que yo lo digo siempre, yo tengo una mente demasiado inquieta y digo demasiado porque es demasiado. Y cuando me detengo en un buen libro, yo digo, el que le gusta leer vive 1000 vidas, porque vivís 1000 vidas. Pero es que de verdad, yo hay veces que estoy así, digo, lo pensé, me pasó, lo vi en una película o lo leí. Es como que... Y soy mucho más lectora que cinéfila, porque yo digo, hay algo que a mí... El libro, el cuento que yo leo y la historia que yo lea, que la gran mayoría no leo novelas más que historia novelada, siento que siempre me tiene que dejar algo real. Y lo que yo creo es que nadie va a poder vivir esa historia del libro como la vivo yo, nadie. Nosotros 3 podemos leer el mismo libro y nadie va... ¿Por qué? Porque yo me voy a figurar en mi cabeza... el physique du rol de cada uno de los personajes, claro. Que no va a ser... Yo veo una película y los 3 vamos a tener el mismo physique du rol, el mismo actor. Esa es la maravilla de la radio también, que vos te imaginás a los personajes. Yo creo que la radio es maravillosa. A mí me hace mucha falta la radio. Me encantaría, no sé en qué momento, pero es como decía Fer Peña, que era un gran amigo mío, es como estar en pantuflas en la casa. Y hacer radio es como estar en pantuflas en tu casa. Y bueno, entonces llegamos acá a lo del periodismo, ¿no? ¿La radio por encima de la televisión, claramente, o no? Para mí lo ideal es el complemento, que lo tuve varios años, el complemento. Porque la tele también tiene lo suyo. Lo que más odio yo de la tele es lo que la gente cree que a uno le gusta, que es la exposición, maquillarme, es lo que... menos me gusta de la tele, quizás esa exposición. Pero todo tiene su encanto, porque yo en la televisión, a ver, soy una presentadora de noticias, porque en realidad el SportsCenter, el gran laburo lo hacen todos los productores. O sea, yo presento la noticia, que por supuesto está en uno, cómo la presenta, cuánto se informa, cómo la prepara, cuánto sabe, etcétera. Pero después vos te transformás en una persona que tenés que tener una claridad para ser puntual, clara y concisa, porque los tiempos de la tele y cuando presentás algo
son pisos quizás de 10 segundos, de 15 segundos. Entonces, y el contrapunto es la radio, que a vos te permite ahondar, te permite... Explayarte. Todo. Jugar, te permite jugar. Te permite todo en realidad. Porque te permite hasta incluso llegar a puntos en una charla donde es impensado llegarlos en la televisión. Bueno, por lo menos en la televisión no estás en paneles de eso de discusión. No creo que sea una persona para... a ver, me gustaría sí, lo haría en un ámbito que yo sepa, o sea, por ejemplo, yo soy una persona que sé mucho de fútbol europeo porque me dedico al fútbol europeo. Entonces, sé poco de fútbol argentino. Eso no quiere decir que cuando tenga que preparar algo lo pueda preparar, porque no consumo la cantidad de fútbol argentino como la que consumo el europeo, porque el europeo lo relato porque es como todo, tenés que tener más herramientas para entenderlo, comprenderlo, analizarlo, saber qué está pasando en el mercado y todo. Hago un Sport Center del mediodía que es de fútbol europeo y otros deportes. Entonces, la realidad es que sí, podría presenciar un panel donde se hable de muchísimas otras cosas que no necesariamente sea fútbol argentino. Que no sea ¿Y Boca cómo aparece el periodismo? Vos estudiaste odontología. ¿En qué momento aparece? Todo por amor a mi madre. El de periodismo. Mi madre es odontopediatra, ejerció hasta los 79 años, mamá. Y mi hermana más grande hizo administración de empresas y marketing, las dos carreras, y a mí me quedaba como el legado. Papá siempre decía, bueno, una de las dos, aproveche el consultorio de su madre, está todo armado, bla, bla, ¿viste? Y yo la veía a mamá con una cara de emoción, y yo le dije, bueno, si abren en El Salvador, yo egresé con 17 años y 4 meses, ponele. Que creo, pero porque yo soy la más chica, entonces yo cumplo el 28 de junio. Egresé, no sé, en noviembre de ese año, tenía 17 y medio, ponele. ¿De qué colegio? Del Northlands, un colegio inglés, doble escolaridad. Por eso también te decía, la carga horaria mía siempre fue de muchas horas al día. Y le dije, bueno, si abren en El Salvador, yo me anoto en odontología. Y nunca me voy a olvidar el día que vino corriendo a decirme que abrían en El Salvador junto con la Asociación Odontológica. Y no tuve el corazón para decirle que no. En ese momento a mí me gustaba el periodismo y mi reflexión hablando con mamá fue, no estaba tan desacertada, pero después te das cuenta que la vida tiene esas partes. Yo le dije, no, porque me parece que en el periodismo se pisan las cabezas para escalar. Yo se lo dije a los 17 años y le dije, no quiero estar ahí, no quiero hacer eso. Esa fue mi apreciación. Después, por supuesto, la vida te lleva, yo soy mucho más corazón que otra cosa. La vida te lleva a entender que en todos los ambientes se pisan cabezas. Claro. Yo erradico por completo una frase que es el fin justifica los medios, porque yo creo que los medios que vos utilizás justifican la clase de persona que sos. Entonces, bueno, la verdad que estudié odontología, ejercí un año con mamá. Ejerciste un año. Ejercí un año con mamá haciendo odontopediatría. Valoré 100 veces más el amor de mi madre que el que ella lo valoraba, por supuesto, porque llegaba a mi casa con una sonrisa oreja a oreja después de atender 50 chiquitos por día. 50 por día atendía a mi mamá todos los días. Y no sabes lo que es los chiquitos en un odontólogo, o sea. Y ella llegaba con una sonrisa. Y cuando laburé un año con ella dije, no lo puedo creer. Qué miedo. Y muchos años después, la vida me llevó a trabajar en los medios. ¿Cómo apareces en los medios? ¿Quién te convoca? Cuando yo terminé, que no fue una elección mía, en realidad terminó mi ciclo como jugadora de selección, sí. No lo elegí yo, fue en el finales del 2008, después de los Juegos Olímpicos, un duelo larguísimo el que tuve que hacer, y un día me levanté y pasás a tener 34 años y decís todo lo que hice en mi vida, 34 años, no tuve un jefe, no tuve un laburo. El seleccionado, o sea, hasta el día de hoy no lo tomo como un laburo, ni siquiera ESPN lo tomo, o sea, amo lo que tuve la suerte de amar desde los 20 años hasta los 50 que estoy por cumplir, amar lo que hago, con lo cual. Y
Y me puse, en el 2009 me desperté un día y dije, bueno, fui a buscar todas las carpetas de la facultad, lo de mamá y papá. Y dije, empiezo a repasar de vuelta todo y me pongo con el consultorio de mamá. No, o sea, y no quería, porque yo no quería ya ser odontóloga. Y entonces me senté y fui una por una todas las universidades, una por una todas las carreras, a empezar a notar qué podía imaginarme. Y de pronto me di cuenta que todo tenía que ver con la comunicación, lo que anotaba. Probé a anotarme en guión, porque me gusta mucho escribir. En la Universidad de Palermo cursé guión, pero claro, me di cuenta, hice todo un cuatrimestre, pero me di cuenta que en realidad la parte de escritura es muy poco. Todo tiene más que ver con la parte audiovisual de los guiones. Y dije, no, yo para eso me anoto en un taller de literatura. Y después, 4 años atrás, Maggie Aisega, yo soy muy amiga de Maggie, y Maggie me dice, no, Mer, me ofrecen en la Universidad de Palermo estudiar periodismo online, no sé qué. Y justo era pandemia, le dije, dale, me encantaría. Es una deuda pendiente. Después, sin menospreciar nada, yo creo que por algo lo hice, la importancia de los títulos. Pero bueno, teniendo un know-how de 16 años en el periodismo, lo hice también por el título. Para mí es importante el título. Y es importante quizás, nada, tener ese título que las paradojas de la vida hacen que hoy lo tengan que ir a buscar. Me recibí de periodista, o sea, no considero ni un regalo ni para mí, ni no soy ni más ni menos, ni va a ir en detrimento de nada. Yo creo que el día de mañana, si yo tuviese que presentar un currículum, espero que no, si no, que sea decisión mía, si tengo que presentar en otro lado, porque es irme a ESPN. Yo creo que el currículum mío, ponerme a estudiar una carrera sin tener la necesidad del título de periodista porque ya lo era, bueno, creo que te marca un poco, sí, te ¿no? ayuda, Como sí. soy. Sí, supongo. Sí, sí, El que lo lee, el que lo lee, el que lo lee se da si cuenta. le hacen sinapsis las neuronas, debería decir, bueno, Sí, sí. sé lo que estoy buscando, ¿no? Yo estudié en el círculo de periodista deportivo después de trabajar durante varios años en los medios. Bueno, y que en realidad nadie te pedía ese título. No, en realidad me lo pedía yo también porque ¿Viste? necesitaba Sí. también crecer y sabía que eso me iba a ayudar. Y laboralmente, ¿cómo te cruzás con el periodismo? ¿Cómo arrancás? Cuando termino los Juegos Olímpicos, empecé a ver esto, una por una cada universidad, y un día dije, me gustaba la radio, yo era muy amiga de Fer Peña, yo lo conocía desde los 16 años, yo ya tenía 30 y pico, pero dije, a Fer yo lo amo, pero digo, a Fer no iría a laburar con Fernando nunca en la vida. Y lo llamé a Ale Fantino para ver cómo funcionaba una radio, pero no en la mesa, sino yo dije, bueno, puedo ser productora. Y yo dije, qué poco me conocía. Yo productora, me mandá a llamar a alguien, me boludea ese alguien 3 veces y no voy a ser maleducada, pero ¿sabes qué? No lo llamo, digo, y el productor tiene que tener, a ver, una cosa es la cabeza de productor para diseñar un programa o algo así, eso sí creo tener un poco de vuelo y ahora tengo mucha experiencia, pero productor de estar persiguiendo gente, dije, no sé si me veía. Y me siento con Ale, lo llamo, le digo, Ale, tomamos un café, quiero ver, él está en Radio 1, ahí en Radio Rivadavia, pero la FM Radio 1, y vamos a tomar un café a la esquina, le digo, no sé, quiero ver, sabía que él hacía radio, le digo, ¿cómo funciona? Tipo, sentarme atrás para ver cómo funciona en la radio. Siempre había ido como Leona invitada a programas de tele, pero no de radio. Y entramos, y Ale siendo Ale, esto año 2009, me dice, no, vení en la mesa conmigo. Y justo le hace una nota a Marcos Milinkovic, que yo lo recontra conocía en los Juegos Olímpicos. Y me dice, tengo una amiga acá que te quiere... Claro, fue una charla de lo más amena, de 3 personas, y Ale terminó, él tenía 1 hora ahí, y me dice, tenemos que hacer radio juntos, va. Los dueños de la radio, los CETRA, fueron pacientes de mi mamá toda la vida. O sea, ¿viste cuando... Sí, cuando se enganchan todas las cadenas. Ale siendo Ale, porque solo Ale podía salir con una cosa así. Y al año siguiente laburé todo el año con Ale haciendo radio y ahí ¿Me después... estás diciendo que querés ser productora? No, vos tenés que estar acá. Y bueno, por eso. Entonces digo, y yo no tenía ni un solo código de radio porque yo actuaba
O sea, hoy de última tenés, pero Allen, me acuerdo una vez haciendo radio con él, no sé qué me dice, y yo le digo, no, porque vi el resumen de River, y entonces me dice, vos no podés venir acá, me dicen, en vivo, en la radio, por supuesto, a hablar de de autoridad moral de un partido de River que viste el resumen, vos para... Y ahí se me apagaron las luces y le dije, vos sos un hijo de puta. O sea, le contesté así, le dije, vos que no ves un puto partido. Así Ale lloraba de la risa porque le encantaba, pero no era yo que no tenía códigos, era yo siendo yo en un ambiente donde vos me decís algo y yo te lo contesto, ¿entendés? Me divertí mucho con Ale, yo le debo mucho a Ale. En ese sentido fue de la mano de él que me sentó en esa locura. Al año me llama Agustín Pichot, que no éramos amigos. Los dos nos cruzamos 1.000.000 de veces porque éramos contemporáneos en el rugby y en el hockey. Y él empezaba con la radio de ESPN y me llamó. Tuvimos una charla súper honesta, de decir, ya sé que no somos amigos, nos dijimos lo que nos teníamos que decir, nada malo, pero digo, nunca, yo lo saludaba y punto. Después por ahí era más amiga de otros Pumas que... Y después ya de 16 años me hice re amiga. Yo lo amo a Agus, es un amigo, es alguien. Pero y él me llevó a la radio de ESPN y ahí desembarqué en la radio de ESPN y bueno, yo creo que es una empresa y yo lo digo siempre, en mi caso, el crecimiento es directamente proporcional a lo que uno da. En general, a ver, no hago caso omiso a que yo era una leona y obviamente el peso de mi nombre quizás me facilitaba para abrirme puertas en algunas cosas, sí. Pero bueno, después tenés que tener la capacidad de que te llamen para SportsCenter. Una cosa es que te abran las puertas y otra cosa es tener coraje, background, tener historia, ¿Sabés qué digo tener siempre? pasión. Mira, yo te voy a decir algo, yo esto lo digo y hasta el día de hoy, yo el primer sueldo no te lo peleo. Vos mañana vienen y me dicen, Mechi, queremos hacer radio, ¿querés hacer radio en esta radio? O sea, me tiene que gustar el proyecto y toda la mano y te voy a decir, te pago esto. Ok. Yo el primer sueldo nunca, tampoco el segundo, es una manera de decir, pero digo, yo primero necesito demostrarte lo que soy capaz y después sí. Bueno, yo entré a ESPN en la radio, después fui haciendo pequeñas cosas, por ejemplo, cubrí el Mundial de Hockey que era en el 2010, que era donde yo pensaba retirarme, que no fue así, pero bueno. Después cubrí un Juego Olímpico, después me llamaron para SportsCenter, o sea, yo sé que me fui ganando ese lugar, sí. También sé que la puerta de entrada era por mi nombre y apellido. Pero hay prepotencia de laburo también. Hay todo. Hay prepotencia de todos lados también. No digo en mi caso, digo, hay gente que se cree que por tener un nombre y apellido puede arrasar con todo. No, me refiero a la prepotencia de laburo en el sentido que lo decía Roberto Ar, en el sentido de sentirte que podés con todo, que podés laburar con todo y que tenés que dar siempre un poco más. Yo creo que, viste eso de que lo importante no es llegar, sino mantenerse, es otra de las frases que radico completamente. Yo entiendo lo que quieren decir en el deporte o en el laburo, en lo que sea. Pero en el momento en que vos te mantenés, sí, los otros te pasan. Claro. O sea, llegar es difícil, no, tenés que, pero para mantenerte en esa cima, por así decir, tenés que crecer todos los días. Claro. El día que yo deje de crecer, y ojo, también cosas que voy viendo ahora ya de más grande, en ese crecimiento, si no dejas un legado, no dejas nada. Eso lo ves con la edad también. Se nos va a ir el tiempo y quiero preguntarte esto. ¿Cómo te preparás para relatar? Y primero, ¿qué diferencia hay entre relatar hockey y relatar fútbol? ¿Y cómo te preparás para cada cosa? Soy muy obsesiva, cosa que no es sana. No sé. No, créeme que no es sano. Ningún extremo es sano en la vida. ¿Cómo me preparo? Ahora yo ya tengo una asiduidad, porque, qué sé yo, por ejemplo, el otro día sacaba la cuenta y el año pasado, entre creo que no sé, septiembre y octubre, o fue el año pasado o ya no me acuerdo, relaté 19 partidos en 23 días de fútbol. Yo el primer año relataba uno por semana, obviamente. Después, las ligas que relato generalmente fui a ver, empecé en Serie A y Premier, ahora estoy haciendo mucho la Liga Española, hice mucho la Bundes, van como cambiando también y nunca, ahora ya no necesito ver el partido anterior porque, qué sé yo, España vengo relatando todos los fines de semana de todo y ya me los conozco de memoria y ya relaté a todos. Pero ¿cómo los preparo?
vamos a hacer de cuenta que mañana relato, no sé cómo me ha tocado, un partido de Champions contra un rival, qué sé yo. Sí, o Conference, no sé, o Europa League. Sí, o ¿viste? una Hice, Copa de la Liga. Sí, o uno de Champions que hice, no sé, Bayern Múnich contra y el otro equipo, un equipo que no relaté Contra nunca. Sheriff, ponele. Sí, Sheriff, ponele. El Bayern Múnich, lo recontra tengo sabido, sé el ADN de cada uno de los jugadores. Ahora, lo que hago, por ejemplo, el Sheriff, veo el último partido como para ver posicionalmente y poder identificar. ¿Lo ves entero o ves resumen como River? No, lo veo entero, veo siempre el primer tiempo. ¿Por qué? Porque dependiendo del tiro de por los cámara, cambios, claro. no, pero aparte dependiendo del tiro de cámara, hay estadios donde tenés que ser mago para identificar a los jugadores si no los conoces. Entonces por ahí veo para poder identificar a los jugadores, para ver posicionalmente dónde se para. Hay algunos equipos que son un quilombo y que juegan 4-3-3 pero rotan por cualquier lado, y hay otros que son como más. Entonces a mí me parece que hay una cuestión de respeto primordial, que es identificar bien el jugador. Después te puede pasar que te equivoques, pero digo... También los nombres, ¿no? Sí, pero me parece que es una cuestión de respeto. La pronunciación de los nombres, repito, no soy infalible, pero creo que hay dos cosas que para mí son respeto. Kvaratskhelia nunca se va a enterar si yo aprendí a pronunciar Kvaratskhelia o no, y lo escuché de 1000 maneras distintas. Claro. Lo relaté 1.000.000 de veces. Sí, Ahora, es importante saber que él es Kvaratskhelia, que le dicen así. No voy a pronunciar en georgiano, está claro. Pero me parece que es eso. Y cuando no conozco el equipo, veo siempre y después lo preparo a través de... ¿De qué Por sitios? ejemplo, Transfer Market me parece uno de los más fiables y mejores. Después ESPN tenía contrato con un sitio donde están todos, ahora ya no lo tiene, en ¿Cuál realidad es? sí lo tiene, pero donde están todos los datos de los jugadores, ¿viste? Me parece importante a mí ponerle la nacionalidad, me parece importante, bueno, obviamente yo me anoto, ponerle la nacionalidad, la edad, el último equipo con el que estuvo y en dónde se formó. Con lo cual, digo, en la planilla cuando la armo, ¿no? Si es diestro o zurdo, porque también por ahí me parece importante si hace un gol, si es con la más hábil o la menos hábil. Y después, por supuesto, días antes, eso a la base, ¿no? Y después, días antes, me meto mucho en los sitios como para saber qué está pasando, no sé, por ejemplo, España, que Alguacil se iba después de tantos años. ¿En qué sitios ¿Qué te está metes? pasando? No, ahí cuando... ¿Qué recomendás? No, ahí cuando tiene que ver con, por ejemplo, no sé, España, que tiene que ver más con lo que está sucediendo en el mercado español, no necesariamente los equipos que estoy haciendo. Yo leo mucho Marca o Diario AS o Mundo Claro, Deportivo, pero digo, en los diarios donde como para saber, porque quizás el mismo partido te lleva... El otro día estaba... ¿Qué relaté? No me acuerdo qué relaté. O estaba en el noticiero porque digo, al final me nutro de todo. Y, por ejemplo, yo había relatado hacía poco ¿a qué equipo fue que estaba jugando Matistel? Perdón, ya estoy quemada con todo. Ex jugador del Bayern. Entonces, Matistel le pasa como a Kvaratskhelia. Kvaratskhelia salió en una temporada campeón de Champions, campeón con el PSG de la Liga y campeón del Napoli. Claro. Por estos traspasos absurdos que tiene el fútbol. Claro. Entonces, lo que te quiero decir, lo mismo Matistel, que salió porque estaba a préstamo del Bayern Múnich. Entonces, lo que te quiero decir es, al final, todo te nutre de todo. Qué lindo. Porque en un partido que estás haciendo no sé, la final de Champions, si vos no te nutriste sabiendo que el Napoli salió campeón, te estoy inventando, y Kvaratskhelia en una temporada tiene todos esos títulos, digo, y Ahora al final... estoy empezando a entender lo de obsesiva. Y eso que no tengo memoria, eso es algo que odio, si pudiese cambiar. Porque si yo tuviese memoria, me haría un festín con todo lo que leo. No tengo memoria. Dame lo último. No te preocupes, Lo último. Estamos. te puedo dar hasta las 1:15, te puedo dar. Dale. Dame ideas tuyas de cómo se hace para ser periodista o qué cosas ¿Qué recomendarías se necesitan para a los ser futuros periodista. periodistas? Me estoy poniendo vieja porque todos mis consejos, el otro día tuve que ir a dar una charla también. Todos mis consejos son más de vida que de profesión o deporte, ¿se entiende? Pero que los consejos... No sé si, no en orden de prioridad, pero digo, el fin no justifica los medios, y eso lo dije antes.
la manera que vos llegues a tu fin va a determinar la clase de persona que sos. Y uno elige la clase de persona que quiere ser. Uno elige si puede, en el caso de periodismo puntualmente, uno elige qué tipo de periodista puede ser. Si es un periodista respetuoso, si es un periodista noble, si es una persona respetuosa, noble, preparada, leída, instruida, objetiva. Cuando tiene que ser subjetivo, que aclare que es subjetivo, porque todos somos subjetivos. Entonces, yo creo que al final del camino, a ver, cuando estudias periodismo tenés una edad donde la vida te pasa por ahí por otros lados, ¿no? Está claro también. Después con el correr de los años uno va trazando estas líneas de valores que va teniendo. Me parece que el ser un ávido lector te abre muchísimas puertas. Pues es que creo también, tuve muchas discusiones con amigos en ESPN, no importa, que yo en un momento le decía, escúchame, no era fútbol, pero ponele, no es solo fútbol y mujeres, ¿entendés? Porque yo, por ejemplo, que tuve muchos años de radio en ESPN, yo había puesto una sección de libros también, había propuesto muchas cosas. El hábito lector, la mente intrépida, el que lea todo, es un poco lo que te decía antes, porque a mí me he hecho notas con deportistas que en un momento había sido trasplantado, el padre le donó el riñón al hijo que jugaba al fútbol. Digo, y la misma charla, gracias a yo a ser una persona, creo, instruida y nutrida, me llevó a hablar de muchísimas otras cosas, desde la medicina hasta los cuidados, hasta entonces el periodista no puede ser, hago periodismo de espectáculos y solo leo. Digo, el periodista tiene que saber que cualquier mesa donde se siente, si la gente del otro lado también tiene vuelo, está claro, las charlas pueden abrirte infinidad de aristas, con lo cual digo, cuanto más instruido, más leído seas, más preparado vas a estar para abarcar millones de recursos. Yo el otro día escuchaba y decía, a mí me hubiese gustado ser una periodista de investigación. Periodismo de investigación me parece maravilloso porque no sé si me daría porque soy como muy ansiosa. Entonces capaz apuraría procesos que tienen que llevar su tiempo, ¿no? De verdad, yo estoy más cerca de la inmediatez que de un proceso de investigación. El resultado final rápido. Y yo no soy una buena periodista. Y yo lo supe siempre. ¿Por qué? Porque yo no soy una ávida... Esto de socavar y averiguar y irrumpir, muchas veces no me gusta. Porque como yo soy una persona muy cerrada, en mi vida soy mucho más hosca de lo que la gente cree, y mi vida privada es mi vida privada. Entonces esto de todo el tiempo estar tratando de sacar o la primicia o la noticia, me parece que a veces... Incomoda. A mí me puede incomodar más. Yo he tenido primicias, a ver, del hockey, se entiende, que nunca en mi vida las conté y dejé que las cuenten otros. He tenido la posibilidad de hacer notas que hubiesen golpeado primero fuerte, y no me interesó porque me parecía que era el momento de que la otra persona decida. Vos eras la protagonista y ahora sos vos el que... Sí, no sé, por eso digo... la que va a buscar al protagonista. Digo, por eso, no sé. Puede ser. No sé. ¿Cuándo vas a escribir alguna columna en un diario? ¿Sabés qué fue mi sueño siempre? Sí, ya sé. Yo te voy a decir algo. Yo me crié en una casa donde se veía ESPN y se leía La Nación. Entonces, siempre siento que amo escribir, tengo muchas cosas escritas, pero ya la vida irá... ¿Por qué no probás en La Nación? Sí, a ver, puedo, pero primero tengo que tener la claridad de qué, cada cuánto y qué quiero contar. Pero sí, yo como en algún momento supongo que escribiré un libro. A propósito de eso, ¿nunca te propusieron que te juntaras con Maggie, por ejemplo, y contaran la historia de las leonas? No, hoy estoy más cerca de otro tipo de historia que de las leonas. Igual siento, hay mucha gente que se me ha acercado, periodistas, a decir escribo tu biografía, y yo digo, ¿quién va a querer leer mi biografía? O sea, no me considero una persona tan interesante como para que nadie compre una biografía mía, punto uno, ni tan ego ni narcisista.
En todo caso, podría hablar más de mi relación con mamá y de otras cosas que tengan un peso que después, a ver, te puede llevar, pero que yo lo que siento es lo mismo que siento yo cuando agarro un libro, que cuando lo cierro a mí me deja algo. Una historia de amor inventada o ciencia ficción. Yo tengo todos los libros de papá. Papá leía muchísimo, pero el 99% de los libros de papá, más allá de que son en inglés, yo leo mucho también en inglés, eran de navegación, papá fue capitán de navío, y mucho de ciencia ficción. Y yo ciencia ficción es algo porque cierro el libro y te digo, no me deja. Digo, necesito que me nutra. Eso es una estructura mía. Claro, sí, en algún punto sí. ¿Y qué periodistas de tu camada, y por ahí más jóvenes, te gustan o admirás? ¿Deportivos o no? Muchos, muchísimos. No podría nombrarte uno. O sea, amo leer las columnas de Ezequiel Fernández Mor porque me parece que son maravillosas. Me crié más cerca de empezar a relatar con los relatos de Miguel Simón, pero porque ya tengo una amistad y hablo de muchos temas profundos con Miguel. María, él, ¿no? En el relato. Sí, nos tomamos muchos cafés y fue un lindo guía desde otro lado, más, ¿viste? Se sorprendió cuando se lo dije, le pareció una buena idea. Mariano ha sido súper generoso, Mariano Clos, muy generoso conmigo, un relator de la hostia, no voy a descubrir nada nuevo con Mariano. Mariano Ryan también, imagínate, Mariano cubría cuando yo era Leona, y hoy somos compañeros, digo. Los tres han hablado bien de vos. Me parece que al final lo que queda es eso. Lo que queda es decirte, me puedo tomar un café con uno, puedo llamar a otro, uno conoce mi historia, le puedo tirar un chiste y enloquecerlo. Juan Pablo Varsky, yo nunca, el otro día me lo crucé, me causa gracia porque dije, soñé con vos, le dije algo que después se convirtió en realidad, me dice, sos bruja. Le digo, no lo sé, pero digo, soy empática. Y nunca trabajé con Juan Pablo, pero me parece que hay mucha gente del otro lado. Al final del camino, la persona que yo voy a admirar es la persona que es profesional, que es correcta y que tiene don de gente. Después hay algunos que conozco mucho más, obviamente, y me permite decirte eso, y hay otros que no conozco. Pero me parece que hay muy grandes periodistas, y me parece que al final del camino se trata de eso, ¿no? La nobleza de cada uno y cómo cada uno maneja. Después a uno le puede gustar más el tono de uno, menos el de otro, pero no sé, hablando del Flaco Simón, yo no conozco una persona en este universo que haya criticado al Flaco Simón. Ni es lo mismo que Ezequiel Fernández Mor. Bueno, digo, te quiero decir, entonces, son gente. Después, a ver, uno puede tener muchísimas críticas y muchas infundadas porque no conocen o porque uno imagina que uno tiene tal o cual carácter. Después tenés que conocer a las personas realmente para poder hablar de ellas. Pero sí, yo creo que hay muchos grandes periodistas. Y te digo que he tenido la suerte de trabajar. He laburado con Ale Fantino, he laburado con Martín Sicioli, que lo amo, uno de los tipos más generosos que hay. Laburo con todos los monstruos que laburo en ESPN. He tenido mucha suerte. Gracias, Mechi. Un placer. Gracias. Un placer, realmente un placer. Gracias. Gracias, chicos.